oral. Entonces, ¿qué otro día podríamos hacer clases? ¿Podría ser posible el día lunes? Mm, ¿Le puedo confirmar eso después de la clase, doctora? Claro, sí, sí, o sea, solamente te propongo, ¿no? A ver, No, sí, digamos, sí. para poder ir avanzando, para que no se nos quede y tampoco ustedes queden, porque les tengo que avisar, pues, o sea, me van a operar y no quiero dejarlos tampoco sin vuestras clases, ¿no? Entonces, les estaría pidiendo de así de una manera especial, si en esta semana podríamos terminar la parte de pato. No, sí, definitivamente la siguiente semana sí podríamos terminarla, pero el lunes, claro, No, o sea, ya, en el transcurso ahí, de la semana sí, te sí, diría, no se ¿no? Puede preocupe, ser ahí le lunes, confirmo, doctora. miércoles o viernes. Sí, Ah, doctora. podría ser esta semana, ¿no? Brujas Sí, se sí, podría dar de repente. sí, la siguiente semana con tranquilidad se puede terminar. La siguiente semana. Ya, claro, está bien, ajá, para que no se nos apachurre tampoco mucho, ¿no? Cosa porque yo más o menos esta semana me dan el resultado de mi biopsia porque ya me hicieron las otras pruebas, entonces de ahí ya voy a saber qué día me van a programar, entonces no quiero tampoco dejarlos sin vuestras clases, ¿no? Porque decir de un momento a otro, no voy a hacer clases, no sé, no estaría bien, ¿no? Si todavía hay tiempo, yo quiero terminar con todos ustedes y ya para que también tengan ya y estén listos ya para después para que puedan dar vuestros exámenes, pues. Doctora, una consulta. ¿Qué días Sí, propone y en qué horario sería de la siguiente semana? mira, Morfo tengo desde las 11 de la mañana, creo, hasta las 3:30 de la tarde, creo que 5, digamos, lo más tarde que me han programado, ¿no? Entonces, pero de ahí, tempranito puedo, después de las 5 también se podría, ¿no? Ahora yo como estoy en esto de hacerme mis exámenes y estoy un poquito malita, no puedo caminar mucho, yo les he pedido tanto al doctor, hay el grupo de la escuela, les he pedido por favor hacer, a la doctora Yami le he pedido hacer virtual porque no puedo movilizarme mucho, entonces eso también se los digo, ¿no? Para poder hacerlo virtual, no sé si sería posible. Y No, como sí, decía, sí, virtual está perfecto, doctora. ya puede ser, digamos, en la tardecita a partir de las 6 con ustedes, y, o sea, también les daría tiempo de regresar de vuestra rotación, ¿no? Sí, está bien, doctora. Pero, ¿qué días serían? Es ¿Lunes, lunes, miércoles o miércoles y viernes. en esos días? Ajá, porque Ya, martes, doctora. jueves y sábado estoy en el hospital, pues de 8 a 8, ¿no? Y en el hospital es un poco difícil que yo me pueda sentar y pueda agarrar la laptop y hacer una clase, ¿no? Que como tenemos pacientes, tengo que estar viendo las láminas o alguien viene a reclamar un resultado, me tengo que parar y sería incómodo estar haciendo la clase, luego cortando, no sería, digamos, dable que sea así, ¿no? Entonces, por eso que prefiero hacerlo, digamos, en los días que estoy así libre y ya lo hacemos con más tranquilidad, ¿no? Ya, Ahora, los doctora. chicos de Morfo también tienen clases, creo, desde las 7:30. Entonces, todo lo que corresponde a la parte de histología que les estoy llevando, lo han compuesto, creo, desde las 11 de la mañana hasta las 3, ¿no? Ahora, ustedes ya están yendo a los hospitales, entonces tempranito tampoco no es posible, creo, hacer clases. Ya, doctora. Ujú. Entonces, ahorita, digamos, hago los arreglos Ajá, y le confirmo al terminar la clase. ¿Está bien? ya, está bien, sí, conversa con tus compañeros y ya, pues. Entonces, Ya, yo creo que doctora. ahorita ya son 33. Tú me dices para poder empezar, ¿no? Ah, claro, creo que sería mejor ir empezando de una vez. Ya, entonces puedes hacer la oración de la tarde, por favor. Ya, doctora. Está bien. Compañeros, vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el nuevo día más de vida, Señor, por la oportunidad que nos das de tener a la doctora Marlene como docente, que nos va a enseñar ahora el tema de neurología, patología y terapéutica, los trastornos neurológicos. Señor, sé con cada uno de nosotros, permítanos entender y comprender la clase y los chicos que todavía no se pueden conectar puedan hacerlo prontamente. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Bien, chicos, vamos a empezar lo que es la parte de patología y terapéutica de los trastornos neurológicos. Acá solamente para recordar, ¿no? Que el sistema nervioso central
el sistema nervioso en general está dividido, ¿no? En eso que es sistema nervioso central y periférico, ¿no? En el central ya sabemos que es la parte, digamos, del encéfalo, con el cerebro, el cerebelo, todo lo que corresponde al tronco cerebral y la médula, ¿no es cierto? Y el periférico vamos a ver que está formado por toda la parte de los nervios periféricos, aferentes, eferentes, y esto también dentro de esta clasificación también tenemos que considerar los órganos de los sentidos, ¿no? Otra cosa que tenemos que recordar que también es importante, que es a nivel cerebral, pues tenemos los dos hemisferios y en cada lado vamos a tener un área correspondiente, ¿no? Y está, digamos, organizado de tal forma que la patología o las alteraciones que se han de dar en cada zona va a tener su traducción clínica, ¿no? Y eso es, digamos, lo que vamos a ir viendo en el desarrollo del curso, ¿no? Tanto, digamos, a nivel de lo que es la parte, digamos, del hemisferio o de la corteza frontal, temporal, parieto occipital, ¿no? Y también a nivel del cerebelo. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que la corteza cerebral tiene, pues, digamos, estas capas de neuronas, ¿no? Las capas moleculares, que en realidad todo esto más que todo son esquemas, ¿no? Porque nosotros cuando vemos, digamos, una lámina, eh, no es, digamos, tan didáctico ni tan práctico, porque no es fácil poder ponerle un límite, ¿no? Agarramos generalmente un corte cerebral y como el corte cerebral también lo hacemos, digamos, tratando de que se tenga, digamos, toda la parte de corteza y parte de la sustancia blanca, muchas veces no es, digamos, así tan visible y no se puede, digamos, determinar cuántas hileras es en cada capa, ¿no? Vamos viendo ya, digamos, porque son neuronas pequeñitas, un poco más grandes, más que todo nos guiamos por el tamaño, ¿no? Y esta delimitación es más que todo esquemática, y ustedes saben que todos estos estudios han sido realizados digamos así, de una manera experimental, ¿no? Para poder determinar hasta dónde es cada nivel. Ahora igual, ¿no? A nivel del cerebelo también tenemos las capas. Acá sí, digamos, es más notorio, ¿no? Y se puede diferenciar un poco más dónde estaría más la capa granulosa, las células de Purkinje y la capa molecular, ¿no? Acá sí más o menos es un poco más fácil de poder delimitar, a diferencia de la corteza cerebral, ¿no? Que muchas veces no es, digamos, así tan preciso, ¿no? Hay que estar, digamos, mirándolo con detenimiento para poder, digamos, hacer la diferenciación, pero como les digo, más que todo es por el tamaño de las células, de las neuronas. Entonces, como sabemos, estas neuronas, estas células tienen una forma más o menos estrellada con sus dendritas y el axón, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener diferentes tipos de neuronas en las diferentes áreas de nuestro cerebro, no tanto, digamos, a lo que corresponde a la corteza cerebral y también a nivel, digamos, del cerebelo, ¿no? Otra cosa que también tenemos que recordar es que no solamente hay neuronas, no vamos a tener también otros elementos celulares que forman parte de esta estructura que es, digamos, la corteza. Y ya ustedes estarán viendo, ¿no? Que según los últimos estudios también vemos que en realidad todo esto viene a ser una gran conexión, no solamente entre neuronas, sino también entre estos otros elementos, ¿no? La microglía, los astrocitos, las células, los oligodendrocitos, o sea, todo esto viene, digamos, a formar una extensa red, en realidad como si fueran unos cables que estuvieran conectados, ¿no? A veces nos imaginamos nosotros que, bueno, digamos, digamos, la neurona, la dendrita, que ambas estén conectadas, ¿no? Eso era de repente lo que siempre nos han enseñado y hemos tenido en mente, pero ya mirando los últimos estudios que se tienen, los trabajos de investigación que se está haciendo, ustedes estarán viendo, ¿no? Que las conexiones se dan también a otros niveles, ¿no? Y hay más células implicadas en estas conexiones y que, digamos, contribuyen a la velocidad, digamos, y a esa rápida reacción que tiene la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Por eso que reaccionamos rápidamente y muchas veces, digamos, no se explicaba.
cómo es que con esa aceleración de tiempo podían darse las respuestas, ¿no? Cómo es que después de una lesión también se puede producir, digamos, una regeneración o una respuesta en las diferentes áreas, ¿no? Entonces se está viendo que las células que se consideraba que no podían, digamos, tener una funcionalidad, ahora con estos trabajos de investigación que se está viendo, se ve que también pueden participar y a partir de ellas también pueden generarse otro tipo de conexiones que pueden mejorar las diferentes funciones cerebrales, ¿no? En realidad es increíble todo lo que se está trabajándose y todos los trabajos de investigación que se están realizando, ¿no? Un poco de repente de acá a unos 2, 3 años ya vamos a tener, digamos, con todos los estudios moleculares, vamos a tener de repente, digamos, otras características y otros términos que han de definir todas estas células, ¿no? Así es como lo vemos de repente en un corte histológico, ¿no? O sea, vemos como lo que ustedes también han visto, ¿no? En las láminas cuando hemos tenido oportunidad que lo que se ve en realidad son puntitos morados, rosados, y necesitamos de todas formas hacer coloraciones especiales para poder determinar qué elementos estamos viendo, ¿no? Las neuronas las podemos reconocer, los gránulos de Nils también podemos reconocerlos, la forma, las dendritas, podemos verlas, ¿no? Pero digamos otras estructuras un poquito más pequeñas, por ejemplo, la oligodendroglía, la astroglía, se pueden confundir porque aparecen todas como células redonditas, ¿no? Tal vez unas más grandes y otras más pequeñitas, ¿no? Algunas, por ejemplo, que tienen el halo alrededor, también nos ayuda a poder, digamos, decir este es un oligodendroglía, ¿no? Pero no siempre vamos a poderlas observar a simple vista en un corte, por más que esté, digamos, bien hecho con hematoxilina eosina, esté bien fijado, no, digamos, es fácil de poder determinar cuál es cuál, ¿no? Necesitamos hacer coloraciones especiales, sobre todo las coloraciones argénticas, que nos van a ayudar, o coloraciones de plata, que nos ayudan, digamos, a determinar y a poder de repente delimitar no solamente la forma de las neuronas, ¿no? Sino también nos ayuda, digamos, a precisar qué otros elementos hay, ¿no? Y a esto ya pues se suma la ayuda de la inmunohistoquímica, ¿no? Que con mayor precisión nos va a determinar qué elementos celulares estamos observando. Algunas neuronas también sí son, digamos, de poder, no podemos, por la forma, podemos decir qué tipo de neurona es, ¿no? Si es una neurona de una célula de Purkinje o es una célula piramidal, ¿no? Por la forma y las características que tiene, la cantidad de dendritas, eso nos ayuda, digamos, a podernos orientar. Y recordar también que esto que es tan importante, ¿no? No es solamente el núcleo, no solamente el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, eso que ya sabíamos, ¿no? Sino a esto ya se agregan los microtúbulos, una serie de otras estructuras que también se hacen presentes, ¿no? Y que tienen diversa funcionalidad, las mitocondrias, la gran cantidad de mitocondrias que tenemos en las neuronas, estos microtúbulos, microfilamentos, en realidad parece, si nosotros nos ponemos a ver estos trabajos que ahora están saliendo, pues una neurona parece de veras la estructura de un edificio, ¿no? Lleno de paredes, cables, am, conexiones así como que fueran láminas de bronce o láminas de metal que estuvieran uniendo un lado con el otro. O sea, es increíble cómo puede, digamos, trabajar esta estructura, ¿no? Y todos esos cables están conectados no solamente, digamos, a estos elementos o a estas estructuras del citoplasma, sino también a la parte periférica, ¿no? Y por ahí es que también la transmisión del impulso es de esa manera tan rápida y tan veloz, e igualmente la respuesta, ¿no? Todos los elementos que tenemos a nivel de la dendrita, los neurotransmisores, las células de Swan, cómo funciona todo esto, ¿no? Y acá está lo que les decía, ¿no? Tenemos acá estas coloraciones argénticas que vean, ¿no? Cuando se utilizan y son bien hechas, miren cómo nos permiten ver, ¿no? Nos permiten ver sus dendritas, las prolongaciones y, digamos, hacemos cortes, ya sea, digamos, a nivel del cerebro, a nivel de las diferentes áreas que tenemos a nivel del parénquima cerebral, ya sea, digamos, en la corteza frontal, parietal, temporal, occipital o a nivel de la base del cerebro
a nivel del tálamo, hipófisis, hipocampo. Entonces vamos a poder ir viendo en cada área, incluso hasta los núcleos se pueden, digamos, visualizar y se puede, digamos, determinar sus características, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, para ver el núcleo rojo, el núcleo, los diferentes núcleos que tenemos en la base del cerebro, igual se utiliza estas coloraciones, ¿no? Y en verdad sí lo pinta, de repente tiene una tonalidad, por ejemplo, el núcleo rojo sí tiene una tonalidad, digamos, más eosinófila, ¿no? Y esto es, digamos, por la cantidad de vasitos y pigmento que tiene en su estructura y que nos ayuda, digamos, a poderlas diferenciar. Otra parte también que es importante tener en cuenta es las células ependimarias, ¿no? Que son una especie, digamos, de células cilíndricas acúbicas que están cubriendo todo el borde, digamos, a la parte periférica, ¿no? Y también hay patologías, lesiones tumorales que se van a generar. Entonces tenemos que tener en cuenta la forma de estas células, ¿no? Igual las células de Schwann. Los ganglios también a nivel periférico. Estos ganglios los vamos a ver no solamente, digamos, a nivel de las vísceras, sino también en otros lugares, ¿no? Ahora, los nervios, las terminaciones nerviosas libres igual, digamos, las envolturas que van a estar, digamos, cubriendo cada una de ellas, ¿no? Esas telitas que les cubren también las vamos a visualizar. Generalmente todo lo que es, digamos, las terminaciones nerviosas o, digamos, la parte de los receptores que están debajo de la piel a nivel de las dermis, también los podemos diferenciar con hematocilina y eosina. No es, digamos, difícil de poder diferenciarlas, ¿no? Acá están los astrocitos, que también son bastante parecidas a las neuronas y que están íntimamente conectadas, ¿no? Y participan bastante en la función la transmisión del impulso nervioso. También recordemos que nuestro sistema nervioso, todo lo que corresponde a la parte digamos, del encéfalo y la médula espinal, están cubiertos por unas telitas, unas membranas a las que llamamos las meninges. Tenemos la parte externa, la dura madre, la aracnoides, la pía madre, ¿no? Son tres membranas que están cubriendo el encéfalo, cerebro, cerebelo y médula espinal, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene una determinada cantidad de fibras colágenas, fibroblastos que le dan, digamos, una diferencia, ¿no? La dura madre es la parte más externa, más gruesa y más resistente, ¿no? Luego vamos a tener la pía madre y la más interna tenemos a la aracnoides, ¿no? La que prácticamente está en contacto ya con el parénquima cerebral. Ah, no, al revés, al revés. Es primero la dura madre, luego tenemos la aracnoides y la pía madre. Acá tenemos lo que corresponde, digamos, ya a la médula espinal. Sabemos que de cada, hacia las partes laterales, vamos a tener la salida de las raíces nerviosas anteriores y posteriores para posteriormente juntarse digamos, llegar hasta las últimas partes, digamos, de nuestros miembros, ¿no? Tanto superiores e inferiores, para darnos tanto la parte motora y la inervación motora y sensitiva. Entonces, todas estas estructuras implicadas, todos estos órganos que tenemos en el sistema nervioso central pueden ser fáciles o pueden ser, digamos, sufrir la agresión de diferentes factores, ¿no? No solamente, digamos, de la parte externa, a agresiones, digamos, traumatismos, agentes infecciosos o de repente, digamos, alteraciones genéticas, sino también pueden desarrollarse como en forma secundaria por, digamos, alteraciones, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, la amiloidosis, enfermedades generalizadas o enfermedades, algunas enfermedades inmunológicas en mí que que en algún momento pueden dañar, digamos, el parénquima cerebral, ¿no? O también se pueden dar mutaciones genéticas que pueden, digamos, conllevar al desarrollo de lesiones tumorales, ¿no? Dentro también de la estructura vascular que irriga el cerebro y a todo lo que es la corteza, la sustancia blanca, la sustancia gris, la parte de los ganglios basales, la médula. Sabemos que tienen sus vasos que le llevan la nutrición y oxigenación.
estos vasos también pueden tener patología, ¿no? Y como consecuencia de las lesiones que sufren estas estructuras, también vamos a tener lesiones, ¿no? Y sobre todo las lesiones que conocemos, que son las lesiones vasculares y que vamos a ir desarrollándolas. Entonces, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que las arterias que irrigan el cerebro, cada una de ellas tiene su territorio, ¿no? Entonces, tenemos las arterias o todo, digamos, lo que depende de la arteria cerebral media, cerebral anterior, la cerebral posterior, el polígono de Willis. Todo esto tiene que ver, digamos, con un área que va a estar irrigada, ¿no? Y la lesión que se pueda dar en cualquiera de estos vasos va a tener su traducción clínica, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, la patología y vamos a poder relacionar qué parte, digamos, vascular o qué rama es la que está comprometida, ¿no? Incluso a nivel, por ejemplo, las ramitas pequeñas que puedan causar lesiones a nivel del tálamo, también nos van a indicar qué lugar es el que está comprometido. Entonces, ya entrando, digamos, a lo que es la parte de la neuropatología, las lesiones que vamos a considerar en el desarrollo del sílabus que ustedes tienen son lo que corresponde a las enfermedades cerebrovasculares, a las enfermedades degenerativas, todo lo que corresponde, digamos, a los procesos infecciosos, virales, bacterianos, em, parasitarios, micóticos, que vamos a verlos, también a otro tipo de enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, tenemos ahí la enfermedad, estas enfermedades degenerativas que van a comprometer el sistema nervioso y también las neoplasias, ¿no? Todo lo que corresponde a las lesiones tumorales benignas y malignas, vamos a ir desarrollándolas. Entonces empezaremos con la enfermedad vascular cerebral. Acá estamos viendo un corte de parénquima cerebral en el que resalta esta área, ¿no? Que prácticamente la estamos viendo como que acá le falta un pedazo de cerebro. Entonces, esta área probablemente ha sufrido un cuadro isquémico, ha sufrido, digamos, una necrosis del parénquima tanto de la corteza como de la sustancia blanca, y a la larga sabemos que se produce una necrosis. Esta necrosis a nivel del cerebro va a hacer que, digamos, no haya, digamos, una fibrosis, una regeneración, sino en su lugar se generan cavidades, áreas, digamos, como unos huecos, como unas bolsas vacías, en las que prácticamente se da ya como parte final la muerte de las neuronas, ¿no? La muerte del tejido, quedando prácticamente esa área eh, sin, digamos, ya funcionabilidad, ¿no? Entonces, un área que está dañada probablemente a la larga, si es que, por ejemplo, está comprometiendo el homúnculo motor, nos vaya a dar como secuela, digamos, cuadros hemipléjicos o cuadripléjicos, ¿no? Dependiendo cuán, cuán grande es el área que esté comprometida. Entonces, cuando se hace, generalmente estos cuadros los vemos así cuando se hace una necropsia, ¿no? Ahí vamos a tener, digamos, opción de poder, digamos, buscar la lesión o el área comprometida, ¿no? Generalmente cuando hay antecedentes de pacientes que los han encontrado muertos, ya sea en su trabajo o de repente al levantarse en la mañana ya los han encontrado sin vida, hay que sospechar que puede haber sido, digamos, un cuadro de repente vascular, ¿no? Entonces, cuando se va a retirar el parénquima cerebral, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? O sea, todas estas estructuras vasculares que acá las estamos viendo, digamos, con un acercamiento, en realidad son pequeñitas, ¿no? Y son fáciles de poderse, digamos, arrancar o romper. Entonces, cuando se retira la calota toda, digamos, se hace el corte para retirar toda la parte superior del cráneo y se coge el parénquima cerebral, hay que tener bastante cuidado para poder, digamos, retirar estos vasitos, ¿no? Y podamos, digamos, tener la opción de ver dónde se ha producido la lesión, si es que, por ejemplo, se ha producido un aneurisma a nivel del tronco basilar, vamos a poder determinar qué rama de estos vasitos que están acá formando este tronco es la que está comprometida, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con bastante cuidado. Generalmente cuando trabajamos estas áreas, retiramos antes de echarle agua o, digamos, ponerle un papel o
a veces incluso se le pone una toalla o algún material absorbente para retirar la sangre, tenemos que tomarle foto, ¿no? Eso nos va a ayudar, digamos, a poder tener un testimonio o tener, digamos, una evidencia de cómo es que estamos encontrando este órgano, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a poder determinar, ¿no? Y hay con sumo cuidado, pues lo primero que se hace es, digamos, retirar si es que hay partículas de tejido óseo y dejar solamente ya el órgano. Entonces, una vez que tenemos el órgano, trabajando con agua oxigenada, vamos retirando los coágulos sanguíneos, ¿no? Para ya tener solamente el parénquima cerebral. El agua oxigenada ahí nos ayuda a retirar los coágulos y también lo tenemos que hacer con bastante cuidado, ¿no? Trabajar incluso es con gasitas, retirando poco a poco los coágulos, hasta que nos queda solamente el parénquima cerebral y como ya tenemos la foto, algunas veces sí, pues es necesario, ¿no? Esto nos ayuda a poder, digamos, retirar con cuidado todas las ramas del tronco basilar y lo colocamos sobre un papel, ¿no? Allá vamos a poder determinar, por ejemplo, si es que ha habido un aneurisma o un aneurisma ha sido roto, entonces eso es lo que ha causado la hemorragia, ¿no? Entonces, así de esa manera trabajamos, ¿no? O de repente hay una lesión tumoral a este nivel igual. Todo esto lo trabajamos con bastante cuidado, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los coágulos se retira lo que es necesario nada más, ¿no? Queremos saber, por ejemplo, a veces dentro del coágulo puede estar el pedacito de la pared del aneurisma, entonces todo eso se tiene que hacer con bastante cuidado, como les decía, ¿no? Y no es, digamos, de agarrar y echarle, ¿no? Hay que ver primero, leer la epicrisis, qué antecedentes tuvo el paciente, si tuvo tratamientos, eh, o se ha presentado de un momento a otro, la edad del paciente, qué es lo que pasó eso. Entonces, teniendo toda esa información, más fácil vamos a poder trabajar este órgano, ¿no? Entonces, como les decía, algunas veces pues lo colocamos de frente a un recipiente, le echamos el formol, lo tapamos con una gasa o con unos campos, toda esta parte, para que el formol pueda penetrar, ¿no? Y pasado, digamos, unas horas, cambiamos el formol porque toda esta sangre evita que el formol pueda penetrar a los tejidos y pueda fijar todo el órgano. Entonces, lo que queremos es que se conserve la mayor cantidad de tejido. Entonces, cambiamos el formol, le retiramos este formol que está un tanto hemorrágico con sangre y le ponemos un formol nuevo. Entonces, esto va a ayudar a que el órgano también se fije, ¿no? Y el cerebro generalmente no se fija de un día para otro. A veces lleva varios días para poderlo fijar, ¿no? Incluso pasado unas horas ya se va a tener, digamos, cierto endurecimiento de la parte periférica, porque ustedes tienen que saber también que el formol tiene una velocidad de penetración y otra velocidad de fijación. Se va a ir fijando más rápidamente las partes periféricas y las partes externas, ¿no? No así la parte interna. Entonces, algunas veces tenemos que hacer los cortes eh, con sumo cuidado y ya haciendo algunos cortes va a permitir que el formol penetre a la parte interna y también, digamos, pueda fijarse el tejido y nos ayude también a poder determinar si es que ha habido alguna lesión a nivel de los ventrículos o a nivel del cuerpo calloso, ¿no? Entonces, todo lo que corresponde, digamos, a la enfermedad vascular cerebral va a tener, digamos, una división, ¿no? Las lesiones que más frecuentes se presentan van a ser, digamos, de carácter isquémico y carácter hemorrágico, ¿no? La mayoría de los dos va a estar generalmente en estos dos grandes grupos. Algunos textos consideran, digamos, la trombosis de la trombosis venosa, pero el porcentaje, digamos, es bastante mínimo, ¿no? Algunos hasta un 5%, otros le dan 1 o 2 hasta 3%, ¿no? Entonces, los más frecuentes vamos a ver qué es, digamos, lo que corresponde a las lesiones isquémicas y otro a las lesiones hemorrágicas, ¿no? Dentro de las lesiones isquémicas vamos a ver a la isquemia cerebral transitoria, o lo que anteriormente también se le llamaba el TIA, ¿no? Ataque transitorio, digamos, el, que era, digamos, de ese momento, ¿no? Y otros, digamos, ya las lesiones ya crónicas. Entonces, estos cuadros isquémicos, si es que digamos son por momentos o duran poco tiempo, van a
ser transitorios, ¿no? Se resuelve, digamos, el stop o se resuelve, digamos, el émbolo y se puede, digamos, recuperar algo del tejido cerebral dañado, ¿no? Pero otros ya, digamos, la lesión ya queda permanente. Esto también depende, ¿no? De repente es una arteria que tiene una placa ateromatosa, un trombo que se ha generado en esa área. Entonces, muchas veces esto no es fácil de poder disolver, ¿no? Ya el daño queda, entonces ya la lesión también va a ser, digamos, va a comprometer mayor área del territorio de la arteria, ¿no? Del vaso que está comprometido. Entonces, acá tenemos los factores que pueden contribuir al desarrollo de estas lesiones. Tenemos ahí las placas ateromatosas de los vasos, tenemos también los émbolos que se puedan producir y en algunos casos también causas que no se han determinado, ¿no? Ahora pueden ser también placas ateromatosas en los grandes y pequeños vasos, ¿no? Ahí tenemos placas ateromatosas, por ejemplo, en la arteria carótida, tenemos en la arteria coronaria, los émbolos que se puedan generar no solamente, digamos, a nivel de la pared de las aurículas, o también puedan venir émbolos de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los miembros inferiores, cuando se producen fracturas a nivel de la tibia o el peroné, pueden desprenderse émbolos grasos, o puedan también desprenderse otro tipo de émbolos, ¿no? De líquido amniótico, émbolos grasos. Entonces puedan producir incluso émbolos aéreos, ¿no? Gaseosos que puedan dañar el parénquima cerebral. Y también ahí tenemos que considerar a la tromboembolia tumoral y también a los trombos sépticos, ¿no? Que pueden llegar y dañar también, producir estos cuadros isquémicos. En cuanto se refiere, digamos, a la parte hemorrágica, que es en menor porcentaje, ahí consideramos a la hemorragia intracerebral en un 10 a 15% y la hemorragia subaracnoidea un menor porcentaje, ¿no? Este es un cuadro más o menos similar al anterior. En los cuadros isquémicos pueden ser, digamos, globales, por ejemplo, cuando va a comprometer, por ejemplo, en un cuadro de una reducción de la perfusión cerebral, por ejemplo, en un infarto, en una lesión que va a comprometer, digamos, prácticamente todo el parénquima cerebral y pueda ir, digamos, dañar grandes áreas, ¿no? Por ejemplo, hay la obstrucción de un vaso grande, una lesión que pueda llevar a un infarto, nos va a llevar a que se produzca una enfermedad cerebrovascular, ¿no? También cuadros que pueden ser, digamos, locales cuando el compromiso es de un vaso del área, ¿no? En estos casos puede ser pues la ruptura de un vaso y que va a causar una hemorragia y esto también nos puede llevar a una enfermedad cerebrovascular. Entonces, la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico puede ser global o puede ser focal, ¿no? Ahora, también se tiene otras lesiones cerebrovasculares que pueden ser, digamos, causadas por la hipertensión arterial. Estas lesiones van a tener otro tipo de traducción clínica, ¿no? Y vamos a ver los infartos lacunares, vamos a ver la encefalopatía hipertensiva y la demencia vascular que se genera como consecuencia del daño de los vasos y el posterior daño también del parénquima cerebral, ¿no? Y también vamos a considerar acá otro grupo que son las hemorragias cerebrales no traumáticas, ¿no? Acá vamos a tener las enfermedades vasculares hemorrágicas, ya sea, digamos, por malformaciones como los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Que se puedan dar. Entonces, ya recapitulando, diremos que la enfermedad vascular cerebral se considera una segunda causa de muerte y la primera que va a causar discapacidad grave en el adulto, ¿no? Porque va a llevarlo a que esté, digamos, un paciente en silla de ruedas o esté postrado, ¿no? Porque es muchos de estos cuadros, al
tener comprometido un área del parénquima cerebral y que haya sufrido una isquemia y posteriormente una destrucción, una necrosis del área, difícilmente esa área ya no se recupera, ¿no? Prácticamente las neuronas mueren y no hay regeneración, ¿no? Ahora, también se considera, ¿no?, que estas enfermedades vasculares cerebrales pueden ser alteraciones transitorias, ¿no? O también definitivas. Definitivas dependiendo, digamos, de qué área es el que está comprometida y cuánto tiempo ha sido, ¿no? Si es, digamos, por unos segundos a escasos minutos y luego se resuelve el cuadro, entonces vamos a ver que estamos frente a una lesión transitoria, ¿no? Pero si esto ya tiene más tiempo, ya va a dañar mayor parénquima cerebral, ¿no? Ahora, las lesiones pueden ser, digamos, a nivel de las arterias, de las venas, de los capilares, senos venosos, ¿no? Y esto también va a tener, digamos, va a tener, digamos, va a comprometer a la calidad y a la cantidad de la sangre circulante, ¿no? Cuadros de poliglobulia también pueden causar lesiones, pueden causar este tipo de enfermedades vasculares cerebrales, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que tenemos, vamos a tener, por ejemplo, a la hipertensión arterial, que es uno de los más agresivos. Tenemos luego la diabetes, el tabaquismo, dislipidemias, el exceso de alcohol, malformaciones vasculares, angiomas, falta de ejercicio, obesidad mórbida. Y también tenemos factores de riesgo no modificables, uno como es la edad, el hábito pícnico, el cuello corto, entre otros. Ahora, esta enfermedad vascular cerebral puede presentarse de forma brusca. El cuadro clínico va a variar de acuerdo al vaso que esté comprometido. Los principales vasos que pueden estar afectos en este cuadro, tenemos a la carótida interna, la cerebral media anterior y el sistema vértebro-basilar, ¿no? Ahora, en cuanto a la fisiopatología, habíamos visto, ¿no?, que pueden ser isquémicos o hemorrágicos, ¿no? En los isquémicos pueden ser, digamos, placas ateromatosas o émbolos. En los cuadros hemorrágicos vamos a ver que son lesiones de hemorragia intracerebral o también la hemorragia subaracnoidea. Ahora, estos cuadros van a dar síndromes, ¿no? Entonces, en el síndrome isquémico, lo que vamos a ver, por ejemplo, si es un ataque transitorio, vamos a ver que dura más o menos de 24 horas, ¿no? En cambio, digamos, ya cuando tiene más tiempo, vamos a ver que el daño ya, digamos, va a comprometer más áreas y al restablecerse o tratar, digamos, de permeabilizar o recuperar el área, ya ha pasado bastante tiempo y el daño también ya es irreversible con un mayor porcentaje de parénquima cerebral comprometido, ¿no? Entonces, este síndrome isquémico va a ocurrir cuando hay una obstrucción, ya sea parcial o total y también el daño de la pared, ¿no? Entonces, una placa ateromatosa predispone a la formación de un trombo, o también puede ser, digamos, que haya llegado un émbolo, ¿no? Y este émbolo, pues, va a dificultar el flujo sanguíneo, causando la isquemia. En cuanto, digamos, se refiere al síndrome hemorrágico, vamos a ver, ¿no? Si es intraparenquimal, se encuentra más o menos, vamos a ver ya incluso con signos focales propios del área que esté comprometido. En cuanto se refiere, digamos, a la causa de una hipertensión arterial, generalmente en estos casos se produce ruptura de vasos pequeños, profundos, y que causan, digamos, áreas hemorrágicas, ¿no? O también las malformaciones arteriovenosas, que se da más frecuente en personas jóvenes, ahí tenemos esos aneurismas, ¿no? En el síndrome hemorrágico del subaracnoideo vamos a ver que es cuando el sangrado ha comprometido este espacio, ¿no? Y generalmente lo que produce es un síndrome meningio con un cuadro de irritación meningia, ¿no? Las causas generalmente es ruptura de un aneurisma que se ubica a nivel del polígono de Willis. Ahora recordemos, ¿no?, que el parénquima cerebral, a pesar, digamos, de que, como se hace mención acá en la diapositiva, tiene o representa más o menos el 2% del peso del total de una persona adulta, sin embargo, va a tener, digamos, un 16% del gasto cardíaco, ¿no? O sea, el consumo de oxígeno es bastante alto,
como vemos, se consume más o menos un aproximado del 20%, ¿no? Del total. Acá también tenemos en este cuadrito, veamos, digamos, el cerebro, vean ustedes, como lo que hace mención, ¿no? Acá en este cuadro llega a un porcentaje más o menos de un 15% de consumo del gasto cardíaco, ¿no? Otros mencionan hasta un 16%. Entonces, este incremento es también por la funcionalidad que tiene el cerebro, ¿no? La cantidad de mitocondrias que hay en las neuronas, la misma estructura del parénquima cerebral que necesita bastante oxigenación, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la parte muscular que puede, digamos, puede aguantar menores porcentajes de oxígeno y glucosa, ¿no? Entonces, estos cuadros de enfermedad vascular, vamos, o como les había dicho, ¿no? El mayor porcentaje está en lo que corresponde a la parte, digamos, de las enfermedades vasculares isquémicas, las hemorrágicas están de un 10 a 15% y las subaracnoideas de un 5 a 10%, ¿no? En el accidente cerebrovascular hemorrágico, acá estamos viendo, ¿no? Un área de hemorragia dependiendo, digamos, como son vasitos pequeños los que van a comprometer, vamos a ver, digamos, el área comprometida, ¿no? En cambio, en el isquémico, vamos a ver, ¿no? Que el área que se compromete también va a tener, digamos, un mayor área de parénquima cerebral comprometido, ¿no? Ahora, también debemos tener en cuenta que hay neuronas que son más fácilmente presas, digamos, de la hipoxia, ¿no? Unas más que otras, ¿no? Entonces, digamos, a las neuronas que son las que más se afectan, le van a seguir, digamos, en orden lo que corresponde a la oligodendroglía, la astroglía y la microglía, ¿no? Más o menos en ese orden se van comprometiendo. Ahora, también ustedes van a ver que en la literatura estas enfermedades vasculares o accidentes cerebrovasculares que también le llaman, a ustedes van a ver, ¿no? Que algunos textos hacen mención como ictus apopléjico, otros simplemente como apoplejía, pueden ponerle como ataque cerebral, pueden ponerle como infarto cerebral o derrama cerebral. Realmente toda esta terminología eh, hace mención, digamos, a este tipo de lesión, ¿no? Ahora, las alteraciones agudas y no epilépticas del estado neurológico que dura más de 24 horas, eh, pueden, digamos, tener el tratamiento, si es que digamos, se resuelve o se da el tratamiento indicado lo más rápido posible, puede también, digamos, evitar un mayor daño, ¿no? Y generalmente estos cuadros que son agudos, lo que se tiene que hacer generalmente son tratar de disolver, ya sea, digamos, o retirar el trombo, colocar fibrinolíticos para romper el trombo, disolverlo digamos, hacer que se permeabilice el flujo, ¿no? Ayudando, digamos, a que haya un menor área de parénquima cerebral que se pueda comprometer. Acá tenemos esquematizado, por ejemplo, tenemos acá en lo que corresponde, digamos, a las hemorragias supraranoides, habíamos visto que eran más a nivel, digamos, del polígono de Willis. Tenemos los aneurismas, pueden ser también, digamos, algunas veces se genera incluso debilidades, áreas de la misma pared del vaso que se dañen y se empiece, digamos, a producir como unos pseudoaneurismas, ¿no? Y estos pseudoaneurismas también pueden romperse y causar cuadros hemorrágicos. Acá tenemos las placas ateromatosas sumadas a la formación de un trombo que van a causar las enfermedades vasculares, ¿no? Y las embolias que también van a, digamos, impedir el flujo sanguíneo, ¿no? Ahora, debemos también tener en cuenta que la interrupción completa va a causar generalmente muerte del parénquima cerebral, ¿no? Y el tiempo más o menos que se da es entre 4 a 10 minutos, ¿no? Entonces, por eso que debemos actuar rápidamente para evitar mayor daño, ¿no? Ahora también vemos, ¿no? Que el flujo, si se disminuye el flujo, generalmente va a causar una muerte del tejido más o menos en una hora, ¿no? Ya, si ha pasado ese tiempo, prácticamente
las neuronas han muerto y ya toda esa área prácticamente va a perder funcionabilidad en la persona, ¿no? Ya sea, digamos, en el área donde esté comprometido. Ahora, estos eventos, digamos, cuando se producen las placas ateromatosas o las trombosis, o ya sea, digamos, el émbolo, lo que se tiene que hacer, digamos, es tratamientos ya en. Generalmente son, digamos, terapias que se realizan en radiología intervencionista, ¿no? Son pacientes que son llevados rápidamente a las áreas de shock trauma o las áreas donde tienen estos equipos para poder, digamos, con ayuda diagnóstica, ya sea ayuda del tomógrafo, poder, digamos, encontrar el área con ayuda del Doppler y ubicar el sitio donde está produciéndose la obstrucción y tratar de entrar con sustancias fibrinolíticas y tratar, digamos, de disolver ya sea, digamos, el trombo o evitar, digamos, que el émbolo siga causando lesión, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en estos cuadros. Pacientes que son encontrados o que sufren este tipo de lesiones deben ser llevados rápidamente, ¿no? Para poder, digamos, permeabilizar el vaso y tratar, digamos, de evitar que se dé mayor porcentaje de daño, ¿no? Ahora también en estos cuadros que estamos viendo acá de placas ateromatosas, trombosis o embolias, también se suma otro tipo de lesiones, ¿no? Que son las vasculitis y que se va a dar, digamos, por daño de la pared del vaso, ¿no? Y que puede producir también cuadros de trombosis, porque al dañarse toda la pared vamos a ver que se da una necrosis fibrinoide en la pared del vaso. Esta necrosis fibrinoide digamos, a causar una necrosis de las células endoteliales que están en contacto con la sangre y de la propia capa media del vaso, no todo lo que están en las fibras musculares lisas, se produce una necrosis. Generalmente estos cuadros de vasculitis en su mayor porcentaje son por reacciones antígeno-anticuerpo y pueden también causar, digamos, cuadros de trombosis, ¿no? Pero se da en menor proporción. Estos cuadros de vasculitis más que todo se ven en los cuadros de lupus, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante también tener en cuenta, ¿no? Y esto, digamos, es cuando estamos viendo las placas tomográficas o las de resonancia que se tiene, eso nos ayuda, digamos, a poder, digamos, determinar el área del parénquima cerebral que sea necrosado, que sea infartado, ¿no? Entonces, a esto, como vemos, va a haber, digamos, áreas que tienen el infarto y las áreas adyacentes también son llamadas como áreas de penumbra, ¿no? Que poco a poco también van a ir, se pueden comprometer. Entonces, en estas áreas de penumbra vamos a ver que todavía, digamos, hay vasitos que le están llevando nutrición y oxigenación, ¿no? Y el flujo que se va a dar en estas áreas de penumbra más o menos está entre 10 a 17 mililitros por 100 gramos por minuto, ¿no? Entonces, acá el flujo todavía va a tratar, digamos, de mantenerse, pero esto va a hacer que de todas formas ya haya un silencio eléctrico, ¿no? Las ondas ya no se grafiquen y se pueda dar también el daño ya irreversible, ¿no? Como lo que se produce acá en el daño en el área infartada. Entonces, lo que se tiene, digamos, y lo que se busca como tratamiento es evitar, ¿no? Que esta área de penumbra también pueda llegar a necrosar o a infartarse, igual que el área que ha sido comprometido, ¿no? Ahora, los infartos embólicos son más frecuentes que los infartos debido, digamos, a otros cuadros. Por ejemplo, ¿no? Las causas de embolia cerebral van a estar, digamos, los trombos murales cardíacos. Tenemos ahí que estos se van a producir por una disfunción miocárdica, fibrilaciones más que todo, pueden ser lesiones a nivel de las válvulas, valvulopatías y lo que les decía, ¿no? La fibrilación auricular. Ahora, las placas ateromatosas también van a producir lesión porque son lesiones que se dan en la pared de los vasos, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo más cercano, tenemos las lesiones en las carótidas o en el callado aórtico, ¿no? También pueden ser lesiones a nivel de las venas profundas, porque de ahí también se van a desprender, digamos, fragmentos de trombos que pueden viajar a otras partes, ¿no? Y las que más frecuentes que se van a dar son a nivel del cerebro.
También tenemos los émbolos grasos, esto se da sobre todo cuando hay fracturas a nivel de miembros inferiores, sobre todo después de traumatismos óseos. Y lo que estamos viendo no ahora en estos tiempos, los émbolos grasos por, digamos, liposucción, ¿no? Acá tenemos un esquemita, vean ustedes en el que se está graficándose la pared del vaso. Tenemos acá las placas ateromatosas. Como sabemos, estas placas ateromatosas va a empezar su formación con las estrías grasas que vienen a ser, digamos, acúmulos de lípidos en el en el subendotelio, ¿no? Entonces, como sabemos, a nivel, digamos, de la luz de los vasos, vamos a tener las células endoteliales, que son las que están en contacto con la sangre, ¿no? Estas células endoteliales es un epitelio plano. Debajo de esas células endoteliales vamos a tener una cantidad pequeña de fibras colágenas y fibroblastos, ¿no? Y luego vamos a tener las fibras elásticas que van a formar la elástica interna, ¿no? Entonces, le va a dar, digamos, una cierta fortaleza o una capacidad de adaptabilidad a este endotelio, ¿no? Para poder, digamos, eh, soportar o, digamos, hacer frente a los cambios de presión que hay en el flujo, ¿no? Entonces, cuando esto se daña, ya sea por el ingreso de lípidos, exceso de lípidos, se empieza, digamos, a formar lo que son las estrías grasas, ¿no? Estas estrías grasas son acúmulos de lípidos. Estos acúmulos de lípidos, a su vez, van a llamar histiocitos o macrófagos que van a comer esas vacuolas de grasa. Esto va a llamar a otros mediadores y a otros componentes, van a venir linfocitos, neutrófilos, y ya se va a generar, digamos, otro tipo de respuesta, ¿no? Entonces, con un cuadro inflamatorio. Entonces, estos otros elementos más los mediadores van a hacer, digamos, que ya se forme estas placas amarillentas que nosotros llamamos las estrías grasas, ¿no? Y que, digamos, en un inicio pueden ser retiradas, ¿no? Ya sea con tratamiento, modificación en la dieta, o algunos medicamentos pueden ayudar a disminuir, ¿no? Y que, digamos, la pared pueda quedar, digamos, más libre y más permeable. Pero generalmente esto no se da. Estas son, digamos, lesiones que no nos avisan que se está llenando de grasa nuestras arterias, sino ya la traducción clínica viene cuando ya estas estrías grasas se han transformado en placas ateromatosas, ¿no? Entonces, ya no es solamente la grasa, sino ya, digamos, al haber un componente inflamatorio, la venida de más macrófagos, acúmulo de más fibroblastos, vienen fibras o fibras musculares lisas. Todos estos elementos van a ser, digamos, como una especie van a acumularse y van a tener, digamos, van a formar como un nódulo, ¿no? Van a ser espacio, y esto va a calcificarse, va a destruir poco a poco no solamente digamos, el subendotelio, sino también las fibras elásticas internas, van a destruir la capa media del vaso. Entonces ahí se va a ir acumulando estos lípidos, estas vacuolas de grasa. Vamos a tener más macrófagos, se va a generar incluso la calcificación distrófica, incluso vamos a poder visualizar cristales de colesterol. Entonces la placa ya, toda esta pared del vaso ya no es, digamos, una pared suave, elástica, blanda, ¿no? Sino ya se torna como un cartón duro, ya no es flexible, ha perdido su elasticidad. Y entonces poco a poco esto va a ir tapando, disminuyendo la luz del vaso, ¿no? Y si a esto, digamos, se genera ya por la misma lesión del endotelio, la trombosis, vamos a ver pues que prácticamente se obstruye y no se permite el flujo de sangre, ¿no? Generando estos cuadros de isquemia. Entonces, la trombosis va a más o menos comprometer entre un 40 a 50% el flujo sanguíneo, ¿no? Que afecta, digamos, a un área del cerebro. La embolia va a ser, digamos, más o menos de un 30 a un 35%, y los sangrados van a estar, digamos, en un 20 a 25% en el área comprometida, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos lesiones a nivel de la carótida interna, ¿no?
A nivel del cerebelo vamos a ver que, digamos, al igual que en el cerebro, también áreas que se van comprometiendo, ¿no? Y las áreas más fáciles de poderse comprometer tenemos allá las células de Purkinje y el núcleo dentado, ¿no? En el tronco cerebral vamos a ver que las áreas que más se comprometen son los cuerpos cuadrigéminos posteriores, la oliva vulvar y ciertos núcleos de pares craneanos, ¿no? Ahora, en los adultos se dice que las lesiones se dan más, digamos, a nivel del cerebro y cerebelo, ¿no? En cambio, en los niños vamos a tener lesiones más a nivel del tronco cerebral. Acá tenemos en esta imagen, vean, es igual un corte de cerebro en un cuadro que ha tenido, digamos, un cuadro isquémico, ¿no? Entonces, si comparamos ambos hemisferios, vamos a ver que en el hemisferio derecho estamos viendo estas áreas, ¿no? Acá, por ejemplo, si comparamos, esto es lo que corresponde a la sustancia blanca, y estamos viendo acá cerca al ventrículo, vean esta área, ¿no? Se ha formado como una especie de unas cavidades, de unos agujeros. Vean, todas estas áreas incluso tienen otra coloración. Vamos a tener incluso dentro, como que digamos, estos huecos se están llenando de un material, a diferencia del lado contralateral que está indemne, ¿no? Y no tiene, digamos, mayor lesión. Entonces, acá ha habido un cuadro, digamos, de una enfermedad vascular cerebral y que ha producido, ha causado la necrosis o el infarto de estas áreas, ¿no? Entonces, una vez que las neuronas mueren, que las células mueren, lo que se va a generar es que la venida de macrófagos, estos macrófagos que vienen van a tratar, digamos, de absorber o retirar todos esos restos celulares y en su lugar no se produce la fibrosis ni regeneración. Y lo que se genera después de estos cuadros de necrosis licuefactiva es la formación de unas áreas, digamos, como unas cavidades, ¿no? Quedan como unos huecos y esto incluso se puede observar en las imágenes de ayuda diagnóstica, ¿no? Entonces, en estas áreas de necrosis se va a observar áreas de edema que van a llegar incluso a comprometer las circunvoluciones cerebrales. Vamos a ver también una disminución entre los surcos que van a estar más estrechos. En realidad, el edema que se pueda generar en toda esta área que ha sufrido, digamos, la isquemia, va a tener repercusión en el parénquima cerebral, ¿no? Entonces, ese edema va a ser, digamos, como consecuencia de este daño, va a producir un acúmulo de agua, ¿no? Ese acúmulo de agua va a hacer, digamos, que el cerebro tenga mayor volumen, tenga mayor peso, las circunvoluciones también estén más aplanadas, ¿no? Y todo al tener, digamos, un mayor volumen y una mayor presión, se puede, digamos, producir un enclavamiento de las amígdalas y digamos también un cuadro de una obstrucción y vamos a tener, digamos, signos de irritación y vamos a ver, digamos, lesiones por aumento de la presión intracraneana, ¿no? Y con pacientes que presentan incluso cuadros de vómito, cefalea, ¿no? Y al hacer un fondo de ojo vamos a poder, digamos, alertarnos de que pueda estar pasando algo, ¿no? Como es, digamos, el aumento de la presión intracraneana. Entonces, macroscópicamente, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar un borramiento de las circunvoluciones, prácticamente están aumentadas, están hinchadas y el cerebro tiene mayor volumen, ¿no? Esto que estamos viéndolo acá ya directamente en un cerebro que se ha retirado de una necrosia, lo podemos ver, digamos, en una placa de una tomografía, en una resonancia, ¿no? Entonces, el edema va a tener su introducción, estas áreas de isquemia, de necrosis, igualmente van a tener un cambio de coloración. Generalmente estas áreas van a tener, digamos, van a verse con otro color, ¿no? Lo que nosotros llamamos en esas descripciones hipoecoica, hiperecogénica, todo eso va a tener su traducción, digamos, en la lectura de estas placas, ¿no? A la larga, miren a lo que lleva las células que se van a ir comprometiendo, ¿no? Si es que, digamos, dependiendo del área donde esté, por ejemplo, si es, digamos, en áreas que son más vulnerables, ahí vamos a ver a las células piramidales del hipocampo, a las células de Purkinje del cerebelo, como habíamos visto, y algunas neuronas piramidales, ¿no? Que son las que más rápidamente se van a comprometer
Entonces, el daño que se pueda producir igualmente va a tener su traducción con la sintomatología clínica respectiva, ¿no? Incluso esto puede llevar a causar la muerte del paciente dependiendo cuán grande sea el territorio afectado y cuán rápidamente se pueda actuar, ¿no? Si muchas veces los pacientes se quedan horas, prácticamente ya fallecen, o si los llevamos a un centro hospitalario, a veces ya, digamos, ha pasado bastante tiempo y los pacientes fallecen, ya no se puede hacer mucho por ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, digamos, pasado un tiempo de que se haya producido estos cuadros, cómo vamos a ver el parénquima cerebral? Este es un corte acá que nos está mostrando, también vean ustedes. Acá tenemos una disminución de lo que corresponde, digamos, a la corteza cerebral. Estamos viendo prácticamente un cerebro que está yendo hacia la atrofia. Vemos una dilatación de los ventrículos bastante amplia. Hay una disminución tanto de la corteza como de la sustancia blanca. Y esto a la larga también va a llevar, digamos, a que el paciente pueda fallecer, ¿no? Ahora, estas áreas de necrosis que habíamos visto acá, habíamos visto que puede llevar por la necrosis liquefactiva y al no haber, digamos, una regeneración digamos, una fibrosis en el área, esto queda como unos huecos, quedan como unas cavidades, ¿no? Entonces, a esta imagen, por ejemplo, es lo que se le llama, ¿no? El cerebro del paciente respirador, pacientes que muchas veces están tiempo en el área con un soporte ventilatorio o están meses en las áreas de UCI, pueden, digamos, llegar a desarrollar esto, ¿no? Y esto se ve también en las placas radiográficas, por eso que se le ha calificado como un cerebro de respirador. Ahora, el sitio donde se va a producir, digamos, la enfermedad vascular cerebral va a comprometer también lo que corresponde a la barrera hematoencefálica, ¿no? Como sabemos, esa barrera hematoencefálica no permite, digamos, el ingreso y la salida de ciertas sustancias y elementos, ¿no? Como sabemos, no solamente está, digamos, la pared del vaso, sino va a tener participación de otros elementos celulares, como son los pericitos, ¿no? Estos pericitos van a ser también una especie como fibras musculares lisas, pero especializadas, ¿no? Que le dan, digamos, contribuyen a la formación, digamos, de esta barrera hematoencefálica, ¿no? Acá tenemos las imágenes de tomografía. Vean cómo se ve, por ejemplo, el área de edema o el área lesional. Va a tener, digamos, un otro cambio de coloración, ¿no? Que estamos viendo toda esta área que está comprometida. Entonces, esto, digamos, que estamos viendo acá en estos exámenes de ayuda diagnóstica, que ahora son cada vez más accesibles a, digamos, al público y ya está incluido dentro de lo que es el seguro integral en el SIS, en los pacientes del MINSA, o como en los pacientes de salud, hace que, digamos, nos ayuden a poder, digamos, tener rápidamente un informe y ver qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? Estos exámenes son realizados apenas llega el paciente al área de emergencia para poder, digamos, determinar el daño que se haya producido en el área y qué es, digamos, qué territorios están comprometidos, ¿no? Y qué se puede hacer por estos pacientes. Algunas veces incluso es necesario por el edema cerebral y al aumentar el edema cerebral, como les había dicho, puede, digamos, hacer presión y a nivel, digamos, del agujero cerebral puede haber un enclavamiento de las amígdalas, ¿no? Eso hace que, digamos, las amígdalas queden, digamos, como aplastadas a nivel del agujero occipital y el paciente pueda fallecer, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer en estos casos, muchas veces es hacer una craneotomía, hacer, digamos, una especie de un agujero y colocar un dren, una válvula para poder drenar el exceso de agua que hay dentro del parénquima cerebral, ¿no? Y tratar de disminuir el flujo. A eso también ya, digamos, le colocan medicamentos como el manitol y otros productos para poder, digamos, disminuir el edema cerebral, ¿no? Y de esta manera se pueda, digamos, evitar el mayor daño, ¿no? ¿No? Acá estamos viendo, ¿no? Cómo se hace las craneotomías descompresivas. Se retira un fragmento de la corteza cerebral y para ahí, digamos, colocar una válvula, ¿no?
Pues acá en estos cortes estamos observando, por ejemplo, ya digamos el daño que se ha producido, ¿no? Acá tenemos un infarto agudo de miocardio, de una lesión, digamos, que se ha producido por un, digamos, una enfermedad vascular. ¿Qué es lo que vamos a observar? Acá, digamos, ¿qué es lo que estamos observando? No vemos los ventrículos y acá estamos viendo toda esta área comprometida. Si comparamos, digamos, ambos lados, ambas imágenes, acá, por ejemplo, ya se ha determinado el área lesionada, ya se puede, como son ya cortes directamente del parénquima cerebral, vamos a poder visualizarlos, ¿no? Esto ya tiene más tiempo. Y acá, digamos, nosotros tenemos, acá hemos hecho cortes. Estos cortes son más o menos cada centímetro a 2 centímetros, ¿no? Entonces, algunas veces tenemos que ser un poquito más, más acuciosos y hacer cortes más delgados para poder determinar el daño y ver de dónde a dónde es el área comprometida, ¿no? Y así es, digamos, como quedan esas cavidades en el parénquima cerebral. Esto, por ejemplo, es un cuadro isquémico antiguo. Y lo que estamos viendo acá es un área vacía. Acá ya no hay corteza cerebral, no hay sustancia blanca. Vean ustedes, lo que nos queda solamente son meninges y algo de tejido conjuntivo vascularizado, nada más. Entonces, toda esta área, por ejemplo, va a estar comprometida en el paciente, ¿no? Ahora, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Acá se observa el daño axonal. ¿Cómo determinados que hay daño, digamos, que hay edema? Generalmente en la traducción histológica, el edema va a hacer que se observe áreas claras alrededor de las estructuras, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, un área más translúcida, más transparente alrededor digamos, de las estructuras celulares, ¿no? Estamos viendo áreas claras y si nos ponemos a observar en el resto de las estructuras también hay como que, digamos, estuvieran separándose acá las fibrillas unas podemos, digamos, diferenciarlas de otras, ¿no? Hay como que estamos deshilachando prácticamente las estructuras y estamos separándolas como si fueran fibrillas individuales, ¿no? Se nota que hay una separación entre ellas. Esa separación que en el corte histológico nosotros lo vemos como fibrillas individuales, tiene su traducción, digamos, que es el edema, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vemos el edema, ¿no? El edema generalmente es agua, el agua no se va a pintar con ni color morado, ni color rosado, sino simplemente se ve como áreas claras, transparentes, nada más. Acá lo que estamos viendo es la neovascularización en las áreas de necrosis licuefactiva que se produce posterior a un cuadro, digamos, isquémico, a un cuadro de infarto, muerte neuronal. Posteriormente, digamos, pasadas las horas, se genera la formación de vasitos nuevos, ¿no? Esa formación de vasitos generalmente decimos neovascularización y son pequeños vasos capilares de paredes delgadas acompañadas de componente inflamatorio. No vemos, son vasitos pequeños, están llenos de hematíes y hay componente inflamatorio alrededor. ¿Y qué componente inflamatorio el que estamos viendo? Estamos viendo entre linfocitos y microglía, ¿no? Eso es lo que se ve. Ahora, decir este es un linfocito o es una glía, ¿cómo nos damos cuenta? Generalmente la microglía va a tener un halo claro alrededor, en cambio el linfocito no, de esa manera también determinamos cuál es cuál, ¿no? Y acá lo que estamos viendo es un área de reacción glial prácticamente. Entonces, en esas áreas donde ha habido muerte neuronal, donde ha habido la isquemia, donde ha habido el infarto, eh, como parte ya, digamos, de la reacción inflamatoria, se hacen presentes los macrófagos, ¿no? Entonces, estos macrófagos van a llegar y van a empezar, digamos, a retirar todos los restos celulares y como digamos, la mayor cantidad de componente que tenemos en nuestras neuronas y en el cerebro es lípidos, se empiezan, digamos, a los macrófagos a engullir todos los lípidos y van a aparecer como que el citoplasma fuera espumoso, ¿no? Por la cantidad de lípidos que tienen en su interior. Entonces, de esta manera vemos acá gran cantidad de macrófagos
que se hacen presente y van retirando todos los restos celulares, ¿no? Entonces, la presencia de estos macrófagos más o menos dura entre 1 a 2 semanas, ¿no? Que tratan de retirar todos los restos celulares y una vez que ha concluido, digamos, su labor, toda esa área necrosada va a quedar como una cavidad vacía, ¿no? Como un hueco. Otra respuesta que se da son la gliosis, ¿no? Empieza, digamos, a haber regular cantidad de glía en el área lesionada, ¿no? Ahora, los cambios que se van a producir pasado, digamos, un 24 horas a 48 horas, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿No? Los cambios habíamos visto que eran a nivel de los axones, vamos a ver palidez de las neuronas, va a haber una vacuolización de la sustancia blanca y eso es lo que yo les había mostrado, ¿no? Que aparecen, digamos, como áreas deshilachadas, como si fuera un fondo transparente y ahí hubiéramos dibujado filamentos, ¿no? Entonces, más o menos es así, todo lo que está de color blanco significa edema, ¿no? Habíamos visto también las áreas de neovascularización, formación de vasitos de paredes delgadas, hemos visto también la llegada de los macrófagos y en esta área la formación de la cicatriz glial va a ser, digamos, alrededor del área necrosada, del área infartada, ¿no? Eso es lo que llamamos la gliosis, ¿no? Acá tenemos el edema, tenemos la presencia en un inicio de los neutrófilos y que van a formar parte de esa necrosis licuefactiva, ¿no? Luego viene la llegada de de los monocitos o histiocitos, que también los llamamos células mononucleares, y que conforme van retirando todos los restos celulares, van a tener este aspecto de citoplasma espumoso, ¿no? Ahora, uno de los ejemplos que tenemos a la mano y más frecuentes que se da son los cuadros isquémicos a nivel de la arteria cerebral media, ¿no? Acá tenemos un cortecito en el que se está mostrando un área de infarto, un área de lesión. Vemos acá todas estas partes que aparecen, están de color gris, están necrosadas y vemos, ¿no? Si comparamos ambos lados, este lado tiene mayor volumen y es por el edema que se está generando, ¿no? Cuando es, digamos, a nivel de la base del cerebro, igualmente vamos a ver lesiones, ¿no? A nivel del hipotálamo, de los ganglios basales, estamos viendo, por ejemplo, acá ya incluso la formación de esas áreas cavitarias que aparecen como unos huecos, ¿no? Ahora, alrededor también va a aparecer, digamos, unas áreas amarillentas que poco a poco también se hacen más evidentes y se nota con mayor, digamos, precisión. Ahora, ¿cuál, digamos, es uno de los ejemplos más que se saca o que se tiene también a la mano, ¿no? Acá tenemos, vean cómo se deforma el tronco basilar. Vean cómo se vuelve la pared del vaso, ¿no? Totalmente deformada, alterada, destruida por la presencia de placas ateromatosas, ¿no? Y cuando hacemos un corte histológico, ¿qué es lo que vemos, no? Una pared del vaso comprometida. Estamos viendo acá que incluso ya la capa media está prácticamente modificada, se ha modificado toda su estructura y la arquitectura, ¿no? No hay ya, digamos, la luz del vaso, la luz está reducida a su mínima expresión por esta pequeña luz, ya que esperamos que pueda haber flujo, ¿no? Si no es, digamos, una mínima cantidad, entonces ya por acá no circula nada de sangre, entonces toda esta obstrucción que se está viendo a nivel de la luz, estamos viendo, digamos, áreas de hemorragia, cristales de colesterol, fibrosis, todo esto es grasa. Acá estamos viendo incluso ya parte, digamos, de una separación entre la pared de la capa media. Estamos viendo calcificación distrófica, otra área de calcificación distrófica. Entonces, vemos una modificación y una alteración total de la pared del vaso. Desaparece las células endoteliales, el- la elástica interna. Entonces, ya no hay esa luz que permitía, digamos, el flujo de sangre, ¿no? Se ha destruido y poco a poco se ha ido tapando hasta llegar, digamos, a una obstrucción total de la luz del vaso, ¿no? Entonces, así es como que esto va a producir digamos, un cuadro de una isquemia y de un infarto en el área lesionada, ¿no? Entonces, una placa ateromatosa
que ha comprometido prácticamente toda la pared del vaso. Acá en este cortecito estamos viendo, ¿no? Cómo es que, digamos, a los pacientes para disminuir el edema rápidamente se hace, digamos, las craneotomías y se trata, digamos, de retirar o ayudar a que se pueda disminuir el edema, ¿no? Algunas veces pues ya no se puede, digamos, hacer mucho porque ha pasado tiempo, ¿no? Y lo que estamos observando, por ejemplo, vean ustedes en esta área, prácticamente buena parte del parénquima cerebral está necrosado, ¿no? Ha quedado como si fueran unas áreas vacías solamente con la glía, ¿no? Y acá estamos viendo, vean el edema bien marcado, se nota la tortuosidad, la vasodilatación de los vasos y las circunvoluciones están bien edematizadas. ¿Ya? Acá vemos igual otro cortecito también, vemos las áreas de necrosis, vemos estas áreas poco a poco se van a ir transformando en cavidades, tiene un cambio de coloración, vean cómo hace un efecto de masa, por eso es que el cerebro aumenta de volumen, ¿no? Se torna más pesado, más grande, y vemos acá cómo las circunvoluciones también van desapareciendo, ¿no? Estas áreas van a transformarse, digamos, en áreas vacías. Todo este tejido que estamos viendo acá alrededor poco a poco va a tornarse cada vez más amarillento, como lo que estamos viendo acá. Vienen los macrófagos, retiran todos estos restos celulares, todas estas neuronas ya necróticas y en su lugar que va a quedar una cavidad, un vacío, ¿no? Vemos igual acá, vean cómo se deforma, desaparece, por ejemplo, todo, se altera toda la arquitectura del hemisferio y a lo que va a llevar es a que se pierda un área, se necrosis y prácticamente haya muerte de esa área del parénquima cerebral, ¿no? Acá solamente recordar, ¿no? Que cada vaso va a tener su territorio que va, digamos, a estar comprometido, ¿no? Tanto de la cerebral media, anterior y el tronco basilar. Acá el polígono de Willis, solamente para recordar sus ramas que la forman. Y los exámenes que debemos tener siempre en cuenta, ¿no? Que lo que rápidamente tenemos que hacer es un TAG, podemos hacer un Doppler transcraneal y las angiografías, ¿no? Que nos van a permitir ver la estructura de los vasos. Ahora, el otro cuadro hemorrágico que se produce a nivel cerebral es causado por la hipertensión arterial, ¿no? A lo que también se le llama hemorragia hipertensiva y que en cierta manera también sí se da con cierta frecuencia, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, que por la hipertensión arterial igualmente se van a dañar la pared de los vasos y se van a producir cuadros hemorrágicos, ¿no? Estamos viendo las áreas que más frecuentemente se producen o son, digamos, fáciles de poder, digamos, producirse lesiones, ¿no? Pueden ser, digamos, hemorragias a nivel del mismo parénquima cerebral, pueden ser hemorragias más periféricas o más pequeñas también, ¿no? Dependiendo del área donde estén comprometidas. Igualmente van a tener su traducción, lesiones hemorrágicas amplias, áreas de necrosis. Macroscópicamente lo vamos a observar como en esta imagen que se está viendo, todo un área de un infarto. Son áreas amplias y que con el transcurrir del tiempo van a quedar como esto, ¿no? Como una cavidad vacía, un hueco vacío, ¿no? Claro que todo esto va a tener su traducción clínica. Muchos de estos pacientes, es cierto, salen del cuadro clínico, pero a veces que generalmente quedan con secuelas neurológicas, no pierden el habla o pierden, digamos, diferentes áreas del cerebro, no dependiendo del sitio donde se haya producido la lesión. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta los valores de la presión arterial, ¿no? Si digamos una presión que generalmente nosotros consideramos que es una presión estándar de 12/80, eh, ya valores superiores a esto ya nos tiene que alertar que está produciendo un cuadro de hipertensión, ¿no? Y si son pacientes crónicos,
con mayor razón tenemos que tener, digamos, más cuidado de ver si están tomando su medicación, si se están haciendo sus controles respectivos y siempre a estos pacientes hay que estar monitorizándoles, ¿no? Ustedes van a observar ahora que están yendo a los hospitales, a estos pacientes generalmente les dan tratamiento para 2, 3 meses, ¿no? Y desconocemos si muchos de ellos cumplen su tratamiento en sus horas, si, digamos, no se descuidan o están, digamos, teniendo modificaciones ya sea, digamos, en su alimentación, porque son pacientes que tienen que tener también una dieta adecuada, una alimentación especial, para que, digamos, haya mayor perfusión cerebral, tienen que comer más verduras, tienen que comer ciertos alimentos que los van a ayudar, ¿no? Pero muchos de ellos, pues, o sea, no sabemos, nos les dan tratamiento y no sabemos si cumplen o no. ¿Y cuándo los vamos a ver? Cuando regresan con, digamos, un aumento de las lesiones, ¿no? Entonces ahí vemos que de repente su tratamiento se ha interrumpido, no han tomado, o digamos, no hay una continuidad en cuanto a la frecuencia de las tomas, ¿no? Entonces todo esto lleva a que se acrecente la mayor cantidad de lesiones y se compliquen los cuadros, ¿no? Que es generalmente lo que se ve en emergencias. Son pacientes que no cumplen el tratamiento, son pacientes que tienen otras comorbilidades. No solamente viene un paciente hipertenso, es un paciente obeso, es un paciente diabético, pacientes que ya tienen insuficiencia renal, son difíciles de poder manejar. A veces no sabemos por dónde vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Entonces, generalmente en estos pacientes ustedes ven que lo que se hace es estabilizarlos, hacerles sus exámenes y ya inmediatamente iniciar la terapia, ¿no? Pero esto lo tienes que hacer rápido, ¿no? Tienes minutos para actuar, a veces corriendo rápido, hay que sacarle su placa tomográfica y colocarle su vía, permeabilizarlo, llevarlo a radiología intervencionista para que se le haga una permeabilización, se le ponga sus sustancias trombolíticas, se le ponga sus antihipertensivos, su manitol, le ponen, ustedes saben, un montón de su ácido, clorotiazida, no sé qué más le ponen, ¿no? Pero la cuestión es tratar de bajarle la presión arterial digamos, puedan estabilizarse, ya los puedan mandar, digamos, con su tratamiento, ¿no? Para su recuperación, porque igual vamos a ver daño a nivel, digamos, cerebral. Vamos a tener una vasodilatación, vamos a tener una disminución del flujo. Eso va a hacer, digamos, que el cerebro también aumente de volumen, de peso. Y al aumentar también de volumen, igualmente puede haber, digamos, un enclavamiento de las amígdalas, ¿no? Y esto nos va a llevar a una hipertensiva. Acá estamos viendo del mismo cuadrito anterior el edema y el daño que se puede producir dentro del parénquima cerebral. Ahora también tenemos que recordar que no solamente en la hipertensión se van a dañar, digamos, territorios de la arteria cerebral media, de los otros vasos, sino también se van a comprometer vasos de la parte profunda del parénquima cerebral y vamos a ver de los ganglios basales, del tálamo, del cuerpo calloso, la protuberancia y el cerebelo, ¿no? Entonces, todos estos órganos, todas estas áreas también van a tener su traducción clínica, ¿no? Y a veces son las que más frecuente vemos, ¿no? Y tenemos, digamos, según la sintomatología que tienen los pacientes, ya tenemos que ver cuál es el área que corresponde al sitio dañado, ¿no? Y según eso darle el tratamiento a los pacientes. Entonces, generalmente lo que se produce son hemorragias intracerebrales y las placas tomográficas ya nos van a ayudar a ver, ¿no? Cuántas áreas digamos, cuál es el porcentaje del área comprometida, ¿no? Porque clínicamente vamos a tener su traducción. Entonces, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a ser similar a los otros cuadros, ¿no? Vamos a ver, digamos, eh, lo que no se nota, y de repente me he olvidado decirles, es ¿no? que en un inicio las neuronas se notan más eritematosas, ¿no? Como que fuesen, digamos, más rojitas, que es lo que, digamos, se le llama en un inicio, ¿no? Como que las neuronas están más eritematosas, ¿no? Más enrojecidas también las llaman. Poco a poco también vamos viendo que ya se instala el edema. Vean ustedes cómo empiezan a separarse los elementos celulares y empieza, digamos, a ver áreas transparentes, más translúcidas, ¿no? Que otra cosa que también vemos que es alrededor de los vasos
van a aparecer, digamos, como que hubieran unos espacios vacíos, no transparentes. Esto también es edema. Entonces, el edema no solamente se va a generar entre los elementos celulares, entre las neuronas igualmente van a estar rodeadas de un halo claro, los otros elementos celulares igual van a tener esa separación y se va a ver que a su alrededor ya tiene, digamos, un halo claro, ¿no? Y esto es a veces lo que nos, digamos, no podemos diferenciarlos si estamos viendo, digamos, un linfocito, una microglía, ¿no? Cuando ya todo es edematizado. Entonces, esto va, digamos, a producir un daño, falta de oxigenación y las neuronas van, digamos, va destruyéndose, al igual que los otros elementos, ¿no? La microglía, los astrocitos igualmente se van destruyendo y posteriormente ya vamos a tener la llegada de los macrófagos, ¿no? En un inicio vienen neutrófilos como parte del proceso inflamatorio y posteriormente ya se hacen presentes los macrófagos o histiocitos, ¿no? Que tratan de retirar todos los restos celulares y van a adoptar esa forma, digamos, de aparecer, digamos, como unos globitos con el citoplasma espumoso, ¿no? Como si se hubieran comido burbujas de jabón. Acá tenemos unos cortes que se hace cuando ya se retira el cerebro. Vean, se hacen, digamos, de un extremo hacia el otro y se van colocando, digamos, en forma seriada y vamos viendo, ¿no? Desde dónde a dónde es la lesión, cuánto va variando, digamos, en el tamaño y cuán está comprometido. Entonces se le toma fotos y se hace, digamos, los cortes respectivos ya para poderlos fijar y enviarlos a estudio, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando y la traducción histológica en inicios, vean ustedes, ¿no? Esta hemorragia que macroscópicamente lo estamos viendo acá. Igual en el tejido lo vamos a ver, ¿no? Todo esto es un área de necrosis y áreas de hemorragia. Acá ya no estamos viendo neuronas que se pueden visualizar, digamos, en forma piramidal o triangular, ya no vemos así, quedan una que otra como sombra, como respuesta a esa necrosis coagulativa, ¿no? Pero en el cerebro, digamos, tiene otra forma de presentación que es la necrosis licuefactiva, ¿no? En algunos libros también le llaman necrosis colicoactiva, ¿no? Pero a veces es una necrosis isquémica por falta de oxigenación, pero digamos por la misma estructura del parénquima cerebral que tiene bastante lípido, es que se produce una necrosis licuefactiva. Y digamos, ¿qué es lo que nos ayuda, digamos, a poder determinar o a podernos corroborar el cuadro clínico? Es haciendo un fondo de ojo, ¿no? Un fondo de ojo nos va a poder, digamos, a poder, digamos, corroborar y confirmar nuestra sospecha clínica de que estos pacientes generalmente son pacientes hipertensos mal manejados, que no tienen una continuidad en su tratamiento. Entonces, vamos a poder ver, digamos, en fondo de ojo, vemos a la mácula, vamos a ver esas manchas algodonosas, las hemorragias en llama, estos exudados que se observan y que son característicos, digamos, de una retinopatía hipertensiva, ¿no? Y ya nos están indicando, pues, daño, digamos, crónico, tanto a nivel de las arterias como a nivel de las venas, ¿no? Y acá también otra cosa que se ve bastante frecuente también ustedes van a ver, digamos, en nuestro medio es los pacientes que consumen cocaína, ¿no? Es otra sustancia, otra droga que nos lleva, digamos, a que los pacientes puedan tener cuadros de hipertensión, ¿no? Entonces, no es solamente, digamos, los problemas vasculares o los problemas, digamos, que se generan por la lesión en la pared de los vasos, sino también puede ser entre otros fármacos o drogas que se consumen a la cocaína, que es bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir la cocaína? Va a ejercer un efecto vasoconstrictor local y sistémico y indirectamente va, digamos, por un estímulo alfa adrenérgico intenso, va a bloquear la recepción presináptica, ¿no? De las catecolaminas y la serotonina, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en este esquemita. ¿Y qué es lo que va a llevar, digamos, a que la persona tenga esa, digamos, de lo que, digamos, está un tanto cansado, rápidamente reaccione, esté alerta, se ponga eufórico y vaya teniendo poco a poco una serie de signos y síntomas clínicos, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente hacen midriasis, taquicardia, dolor precordial, tienen alteraciones mentales cuando llegan a la emergencia, ¿no?
Y cuando lo observamos, ustedes tienen que ser bien acuciosos en estos pacientes jóvenes que vienen con este tipo de cuadros. Observen el tabique nasal. Generalmente tienen el tabique perforado porque inhalan cocaína, ¿no? Entonces la cocaína va a destruir el tabique nasal y ustedes van a ver un agujero, ¿no? Sin que sea un paciente que tenga una leishmaniasis, porque los tabiques y las perforaciones a nivel, digamos, de las fosas nasales es bastante frecuente en pacientes que tienen leishmaniasis, ¿no? Porque este parásito destruye el cartílago, pero también lo podemos observar en estos pacientes que consumen cocaína, ¿no? Entonces, como inhalan la cocaína, destruye también el tabique nasal, ustedes van a ver agujeros. Entonces, si ven el agujero en una persona joven, un varón joven con estos cuadros que vienen de agitación a la emergencia con hipertensión, ya piensen que es un paciente que está consumiendo drogas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver igual, ¿no? Se va a producir unos ictus, unas áreas, digamos, de necrosis, de infarto a nivel cerebral y vamos a ver extensas áreas de hemorragia intraparenquimal, ¿no? En personas jóvenes, gente menores de 40 años. Vean acá estas áreas de hemorragia. Si ustedes recuerdan, hay un cantante que falleció por un cuadro de hipertensión por consumir cigarro, ser un fumador y consumir drogas, ¿no? Tuvo este cuadro, estuvo meses hospitalizados hasta que falleció. Acá está bien, son extensas áreas de hemorragia y su traducción en una placa tomográfica. Y la embolia grasa que también se ve ahora en estos días en pacientes que se están realizando la liposucción, ¿no? Eso se está dándose con regular, digamos, frecuencia pacientes que fallecen, sino que muchos de ellos, por ejemplo, solamente salen, digamos, a luz cuando hay una denuncia, ya sea por la prensa, la radio, la televisión, ¿no? Pero muchos de ellos llegan a morgue y queda ahí nada más. Entonces, esto he observado bastante el tiempo que he trabajado allá, gente que normalmente va a hacerse una liposucción y como a veces estos procedimientos quieren hacerlos todos a la vez, le hacen liposucción del abdomen, le hacen liposucción de la parte, digamos, del dorso, de los brazos, entonces múltiples áreas que empiezan, digamos, a destruir tejido adiposo y a retirar, pueden desprenderse también pequeños coágulos o pequeñas áreas con tejido graso y esto viajar a través de los vasos, ¿no? Llegar al parénquima cerebral. Entonces, este es un cuadro, por ejemplo, es un corte macroscópico de parénquima cerebral en el que estamos viendo múltiples áreas hemorrágicas que se distribuyen de una manera casi simétrica en ambos hemisferios y esto está más en relación a un cuadro de una embolia grasa, ¿no? Masiva. Vean ustedes, se da casi en todo el parénquima cerebral, tanto en la parte, digamos, de la corteza como a nivel, digamos, de la sustancia blanca, ¿no? O también en las áreas subcorticales. ¿Y cómo es que lo vamos a ver dentro de los vasitos? Acá tenemos un área de parénquima cerebral ya necrótico. Acá estamos viendo el vasito y dentro del vasito estamos viendo vacuolas de grasa, ¿no? Estas áreas claras que vemos acá es lípidos. Y estos lípidos es grasa, ¿no? Que se ha desprendido y ha viajado y ha tapado, ha obstruido el vaso, causando, digamos, el infarto y la necrosis. Acá tenemos otro vasito. Dentro del vasito estamos viendo estas dos vacuolas de grasa, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado en esta parte de enfermedad vascular cerebral. Si tuvieran alguna pregunta, Todo claro, doctora. Muchas gracias. bien jóvenes, ya pues Daniel, puedes compartir el PPT con tus compañeros para que lo tengan y ya pues me conversas con tus compañeros, me avisan si qué días podemos completar las horas que nos falta con los otros temas que quedan pendientes, ¿ya? Sí, doctora, con respecto a eso, ya hemos decidido por Ajá, una encuesta y nos parece mejor el día miércoles. ya, está bien. ¿A ¿Ya, qué hora doctora? más vamos a salir el miércoles? Pues, estamos desde las 6 hasta en adelante, 6 p.m. en adelante. Usted me confirma la hora. Ya, está bien, no hay problema, entonces podemos avanzar el miércoles. Quedaríamos Sí, para doctora. este miércoles. Ya, doctora.
Sí, está Ya bien. Muchas chicos, gracias. entonces, ya, muchas gracias. Bendiciones a todos y ya nos vemos el miércoles. Gracias, saludos a todos. Gracias, Muchas gracias, doctora. doctor. Ya chicos.